Siempre llega el enanito con sus herramientas a aflojar los odios y apretar amores. Siempre llega el enanito, siempre oreja adentro, con afán risueño de enmendar lo roto. Siempre apartando piedras de aquí, basura de allá, haciendo labor. Siempre va esta personita feliz, trocando lo sucio en oro. Siempre llega hasta el salón principal, donde está el motor que mueve la luz. Y siempre allí hace su tarea mejor el reparador de sueños, el reparador de sueños. Saludos a todas y todas, ¿vale? Estamos aquí activos, como siempre, un compromiso con una comunicación diferente y es importante seguir construyendo ante todo este andamiaje complejo que tiene el mundo con escaladas de violencia por un lado, por el otro, pero está la Venezuela en paz. Está una Venezuela que hoy, ante cualquier amenaza, tenemos una doctrina y tenemos nuestra visión epistémica de ir construyendo con conocimiento, con actores válidos, con los que somos. Y ahí hay que involucrar a toda una gran cantidad de actores porque es un pueblo todo, que está en unión popular, militar y policial. Hoy tenemos el sector universitario docente. Hemos tenido las pescadoras con los campesinos, los trabajadores. Frank Quijada, un saludo. Braulio Álvarez, igualmente los cultores. A Jorge Berroeta, director de la Biblioteca Nacional. Ahí tenemos también a los profesionales técnicos, importante hoy nuestro ingeniero Rafael Argote. Y no podía faltar que no nos despegáramos del sector universitario que viene investigando, que viene haciendo el vitral de la ciencia. Aquí tenemos al profesor, al investigador Miguel, un saludo, Miguel Alfonso, profesor de la Universidad Central y también de otras universidades que hoy queríamos también ir viendo. Quiero saludar al Instituto de Altos Estudios de América Latina, el profesor Víctor Teotisco, director, vicerrector académico de la Universidad Simón Bolívar también. Por ahí se reportó, vale, como siempre. Y todos estos escenarios que llegan, ¿cómo ve el sector nuestro, patriota universitario, todas estas amenazas? Profesor, bienvenido. Buenos Para días. mí es un placer, es una deuda no traerlo para acá. Buenos días, profesor. Muchas gracias por este espacio nuevamente y quiero resaltar la frase que usted usó ahorita. Estamos en paz. Eso es un valor que Chávez le dio la significación dimensional que lo que tiene eso en la región y Nicolás Maduro, nuestro presidente, lo ratifica la importancia de estar en paz, con problemas internos de toda índole, con amenazas reales desde el exterior, de diferentes potencias. Pero a pesar de eso, estamos en paz. Cuando comparamos con situaciones que están ocurriendo en otras latitudes, realmente tenemos que valorar y conservar no solamente la soberanía, sino la soberanía en paz. Eso nos va a permitir mucho en nuestro crecimiento como país, en nuestro desarrollo, no solamente económico, sino el crecimiento espiritual de la nación, que va a ser baluarte, es baluarte, ha sido baluarte
desde la época de los indígenas prehispánica. Estar en paz. Esa frase de verdad me gustó muchísimo escucharla y siempre hay que resaltarla porque es una realidad, no es retórica. Estamos en paz. Hubo amenazas de explosivos. ¿Usted se imagina si hubiesen sido detonados en todas estas 2 semanas, 3 semanas, a lo largo de este mes, gracias a los cuerpos de seguridad venezolanos, hemos logrado neutralizar esos posibles actos terroristas en nuestro país? Dese cuenta que la historia de Colombia, una historia de violencia, voy a comparar que está en nuestro país vecino, y se activaron las explosiones con víctimas en Colombia, por factores de narcotráfico, política, etc. Aquí están intentando la ultraderecha venezolana activar esa dimensión violenta en nuestro país que siempre ha sido evitada y mucho más durante la Revolución Bolivariana. Sí, profesor, fíjese, no es casual todo esto. Quiero felicitar, como siempre, una alerta permanente, un faro que tenemos dentro, un faro de luz que tenemos dentro del Ministerio de Interior y Justicia y Paz, nuestro ministro del Poder Popular para Interior y Justicia, capitán Diosdado Cabello Rondón, el Mazo, bueno, pelo, anoche estábamos allá y dio toda una perspectiva de lo que hoy tenemos que tener pendiente y activo ante las amenazas. Por ahí tenemos unos videos, yo quería ver si lo podíamos comentar. Quiero saludar al Mazo, ¿vale? Al equipo del Mazo y a Diosdado. Perfectamente, uno como militante de nuestro partido, uno no puede, ¿verdad?, salirse de lo que es esa visión de estudio permanente, y también uno coordinador de la especialización en simulación y juegos del Instituto de Altos Estudios de la Seguridad de la Nación, y ahora estamos con usted y con otros más en el Instituto de Altos Estudios para América Latina de la Universidad Simón Bolívar con Víctor Teotisco. Vamos a ver estas cápsulas. La movilización de las milicias es Nicolás Maduro. Bueno, a partir del año 1999, Venezuela comenzó a reelaborar esta doctrina para adaptarla a su propia realidad. El nombre que recibió es Guerra Popular de Resistencia y Doctrina de la Defensa Integral de la Nación. El germen de lo que hoy son las milicias fue creado 8 años después, cuando se adoptó la Ley Orgánica de la Fuerza Armada. Desde entonces, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está compuesta por 5 elementos, los habituales 13. Ejército, Armada y Aviación, a los que se sumaron la Guardia Nacional y las milicias populares. El desarrollo de las milicias comenzó a cobrar fuerza a partir del año 2009 y plasma una de las directrices del pensamiento político de Hugo Chávez, la unidad cívico-militar. Mediante esta idea, Chávez pretendía evitar que la división entre civiles y militares pudiera ser utilizada por los enemigos externos para crear un enfrentamiento interno. El ejército enfrentando a su propio pueblo, una situación que casi todos los países de Latinoamérica padecieron en algún momento de su historia. Los ejércitos latinoamericanos, o una buena parte de ellos, nacieron de hecho como ejércitos antiimperialistas peleando contra la ocupación española. Los casos más emblemáticos son los de Bolívar y San Martín, que hicieron formaciones militares surgidas en el seno del pueblo para pelear precisamente contra la ocupación extranjera y que luego se fueron institucionalizando. Sin embargo, el cívico-militar fue la respuesta que encontraron en Venezuela para ese dilema. La Guerra Popular de Resistencia es su doctrina y la Milicia Nacional Bolivariana su concreción. La doctrina de la seguridad nacional necesita un ejército separado del pueblo. La Guerra Popular de Resistencia tiene como condición un pueblo fusionado con sus fuerzas armadas. La movilización de las milicias que instruyó Nicolás Maduro ante las amenazas de Donald Trump es la contracara de lo que nos dicen tantos medios de comunicación. No se trata, me parece, de un ímpetu guerrerista. Venezuela no parece tener intención de agredir a nadie, pero sí se trata de mostrar músculo y unidad para que los belicistas en Washington desistan en su voluntad de agredir a Venezuela. Se trata de aplicar para Venezuela la misma vacuna que funcionó a lo largo de tantas décadas para Cuba. Como repiten en Venezuela, una cosa es entrar y otra cosa es salir. Es importante que Trump lo tenga en cuenta. La fuerza de intervención rápida de los marines debe estar lista para venir a invadir a Venezuela. Bueno, yo les voy a decir algo. Bastante montaña hay aquí.
Bastante montaña hay aquí. Yo les voy a decir algo. Bastantes sabanas hay aquí. Bastantes islas hay aquí. Bastante selvas hay aquí. Bastante tierra hay aquí. Y saben una cosa, bastante pueblo hay aquí. Y saben otra cosa, bastantes cojones hay aquí. En el caso venezolano, y esto es digno de estudiarse, en el caso venezolano, Estados Unidos nunca se vio obligado a invadir Venezuela. Nunca fue necesario, mejor dicho. Ellos invadieron Guatemala. Yo pienso que para honra del ejército de Guatemala de aquel entonces, que dirigía mi coronel Jacobo Arben Guzmán. Es decir, para tumbar a Jacobo Arben, tuvieron que invadir Guatemala. Para gloria del ejército dominicano, para tumbar a Juan Bosch y detener la revolución del coronel Francisco Camaño Deñó, tuvieron que mandar unos 20.000 marines y bombardear Santo Domingo y acabar con medio mundo. Para gloria de aquel ejército, para gloria del ejército de Panamá, tuvieron que invadir para llevarse a Noriega después de matar no sé cuánto. Aquí no hizo falta en 100 años. Para deshonra de lo que somos los militares venezolanos. Porque siempre, desde Gómez, los yanquis tuvieron aquí sus gendarmes, sus generales, subordinados a lo que les mandaba la embajada. Comprados, corrompidos. Entonces nunca tuvieron que invadir Venezuela. Ahora sí están haciendo planes para invadirnos. Para honra nuestra hoy. Porque ahora se han dado cuenta que aquí no van a conseguir militares que le hagan el mandado. Pero les vamos a decir, si se les ocurriera venir a invadir esta patria, aquí le pasaría lo que le pasó al general Pablo Morillo y aquel inmenso ejército que trajo España aquí. Morillo y todos sus oficiales, ejército de línea, la expedición más grande que España mandó en 300 años al llamado Nuevo Mundo. Allá en Margarita deben estar en el fondo del mar los restos de aquel gran buque español que era el San Pedro Alcántara, si mal no recuerdo. Allá se hundió. Y allá en las queseras del medio mordieron el polvo los mejores soldados del rey de España. Y allá en Mucurita, y en el Yagual, y en La Puerta, y en Carabobo, y en Boyacá, y en Ayacucho. Si este maldito imperio se le ocurriera, como dice un poema de esos épicos de la sabana, si otros tiranos quisieran esclavizarnos la patria, uno pudiera decir también, si otros tiranos quisieran invadirnos la patria, sería toda Venezuela un inmenso vuelvancara. Un inmenso vuelvancara. Ahora, soldados y pueblo, que cada uno de ustedes también es un soldado y una soldada, hombres y mujeres. La mejor manera de impedir la guerra o impedir que nos invadan es preparándonos para esa guerra. Exactamente. Como hizo Fidel y siguen haciendo Raúl y todos ellos. Todo un pueblo en armas. Los yanquis le tienen miedo a los pueblos. Así es. Los yanquis, pum, fuera de aquí. Pero tienen miedo a los pueblos. ¿Qué podemos decir antes de irnos a la pausa, profesor? Bueno, esos comentarios, Yulanova, ahí. Usted me deja un compromiso con esas palabras de nuestro querido presidente Chávez. Usted es un patriota. Sí, ¿no? vale. Es que es vigente las palabras de él. Muy vigente. Y hay que recordar siempre, a las nuevas generaciones especialmente, que
el ejército bolivariano nació de la gente de a pie y sigue siendo gente de a pie. Y ese ejército salió de la frontera para liberar países del Imperio Español, que en ese momento era el imperio más grande que existía en el globo terráqueo. Y como dice Chávez, un buen historiador y un buen orador, el ejército que trae Morillo en ese momento de la independencia o de la guerra de independencia, más de 15.000 soldados que pelearon las batallas con Napoleón, llegan aquí y se encuentran con un ejército comandado por un Bolívar que su tamaño hacía que fuese subestimado, me refiero al tamaño físico de Bolívar. Y Morillo tuvo que decirle al rey de España, cuando fracasó, explicar por qué fracasó. Y una de sus frases fue que ojalá el ejército de España tuviese unos cuantos Bolívar que él conoció aquí en Venezuela. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es retórica, que el pueblo venezolano tiene más de 100 años que no está en guerra, y es un pueblo pacífico, pero eso no quiere decir que no estamos dispuestos a pelear por nuestro país, nuestra patria, nuestra gente. ¿Ok? No es nada más los 5 componentes de las Fuerzas Armadas, es todo el país, es todo el país. Lamentablemente, hay un sector del país, no de ahorita, desde que apareció la Revolución Bolivariana, niegan todo. Un sector de la oposición que ha demostrado violento, antinacionalista, entregado a las potencias, dispuesto a cualquier cosa para llegar al poder, así sea en ruinas de un país. A ese sector lamentablemente existe y está jugando para que ocurran desgracias muy grandes en el país. Pero muy bien que es un sector mínimo, profesor. Es un sector mínimo que tiene el poder mediático, tiene poder de financiamiento, que están llegando a niveles, como dije hace rato ante el video, de buscar acciones terroristas en el país, que no han podido. No han podido. Y eso entonces nos lleva, para terminar de concluir este comentario, que, como dice Chávez, aquí van a poder entrar, pero no van a poder salir. Y eso es importantísimo que todos estemos conscientes que no es una cuestión de retórica, de exageración, aquí hay amenazas reales desde hace 25 años. A Chávez lo tumbaron, es un hecho. A Chávez le hicieron la vida imposible. A Nicolás Maduro, aquí ha habido muchas acciones que aquí en estos programas lo hemos detallado y analizado. Entonces, rodilla en tierra. Así es, profesor. Okay. ¿Verdad? Que quiero agradecerle toda esa percepción, toda esa visión que hoy es pertinente. Hoy es pertinente toda esta visión y es importante entrar en lo que hoy es nuestra doctrina bolivariana. Pero vamos a irnos a una pausa. Activo nuevamente. Es hoy un compromiso de una televisora diferente, una televisora que está dentro de todos los ámbitos constitucionales, el ámbito cultural, el ámbito social, el ámbito ambiental, son importantes hoy, el económico, igualmente, el militar. Toda esta visión que nos da hoy tener una pantalla diferente, una pantalla que hoy dentro de las 1041 medidas coercitivas unilaterales que aún mantiene la patria, es importante seguir construyendo con contenido una comunicación diferente, porque prácticamente estamos neutralizando una guerra de una lucha no armada, pero vemos cómo las amenazas, ellos quieren aplicar la guerra convencional.
los que no conocen el tema, guerra convencional viene siendo hoy la utilización de medios y armas que han utilizado el imperialismo mundial, el tema de aviones, tanques, barcos, es decir, hoy estamos enfrentando ante toda esta guerra en unión popular, militar y policial cualquier pretensión que venga, porque venimos claramente de lo que es el padre Bolívar. Y ahí, profesor, quería darle una referencia con el profesor Miguel, que es importantísimo, por favor la cámara en plano general. Fíjate, es importante, profesor, porque es bueno ubicarnos en estos temas que estamos hablando, y nosotros no nos proponemos aquí a tener el tema de teleprompter ni nada de eso, ni igualmente tenemos en esa producción estratégica lo que hoy se nos hace siempre referencia, que es ir a esa construcción diferente. Ahí tenemos a Nicolás y a Chávez, vamos a verlo, vamos a verlo. Hay que ponerle un condimento. Si decimos, afirmamos, y la realidad así lo comprueba, que hemos pasado victoriosos y airosos todas las pruebas de la guerra imperialista contra Venezuela y que Venezuela avanza hacia altos niveles de crecimiento, paz, prosperidad, armonía, tolerancia, y que más del 80%, de acuerdo a todas las encuestas, quiere es que trabajemos por atender los problemas de la gente, que más del 90% rechazan las opciones extremistas y al fascismo. Son números redondos. Más del 90% rechaza cualquier tipo de fórmula fascista, intervencionista, golpista sobre Venezuela. Y más del 80% aprueba el camino de la convivencia, la armonía, la tolerancia y el trabajo. Si decimos que estamos en un momento excepcional, que lo hemos construido en colectivo, como país, como pueblo, también tenemos que decir que desde el norte el imperio se volvió loco y ha renovado como un refrito podrido sus amenazas a la paz y a la tranquilidad de Venezuela. Así que avanzar con la 7T, avanzar en todos los frentes de manera simultánea y prepararnos para ganar la soberanía y la paz en cualquier circunstancia que se presente en los días, meses y años por venir, para volver a derrotar al imperialismo norteamericano en cualquier variante que ellos pretendan contra nuestro noble, pacífico, trabajador y amado pueblo de Venezuela. No esperemos nada sino de nosotros mismos y de ustedes mismas, mujeres. Es como una orientación para la organización metodológica de los documentos que van a circular en las comunidades, en las calles, en las VC, y que se van a debatir en las instancias de dirección regionales, locales y en las instancias nacionales para el Congreso del 11 y 12 de septiembre. Es adecuar con estos dos grandes componentes el plan de la 7T victorioso con el refrito podrido de la renovación de las amenazas extravagantes, estrambóticas y estrafalarias del supremacismo imperialista contra Venezuela. La tesis en la que he venido trillando hace varios años de por qué tumbaron a mi general Castro, por qué tumbaron a Isaías Medina, por qué mataron a Carlos Delgado Chalbó y por qué la agresión contra nosotros es el petróleo la causa fundamental. Miren,
apenas derrocado mi general Cipriano Castro en 1908, a los pocos meses se aprobó una nueva ley petrolera. Voy a leer aquí una frase de la, ¿cómo se llama?, la exposición de motivos de esa ley petrolera. Leo. Pongan cuidado para que vean el concepto que hay aquí. A esto se oponía Cipriano Castro. Lo derrocaron. Gómez abrió el país. Y esta es la ley petrolera que aprobó Gómez pocos meses después de caído Cipriano Castro. Leo. Triviales por demasiado conocidos son los principios que exigen que el impuesto sea módico, a la vez que al igual para todos los contribuyentes. El impuesto sobre las minas requiere por parte del Estado que lo impone que al determinarse se tengan en cuenta elementos que no existen en otras especies gravables, pues no hay propiedad más contingente que la de las minas, dado que de un momento a otro el filón puede menguar en riquezas o desaparecer por completo. Y además, que explotar una mina es tanto como poner en juego un conjunto de conocimientos y de experiencia no a la mano de todos, lo que explica el gran número de fracasos en esta especie de empresas. Más, si todo esto debe tenerse en cuenta, tampoco debe olvidarse que ese impuesto, para que sea justo, computados los riesgos, debe ser relativamente igual al que pagan los agricultores y criadores del país, pues de lo contrario sería irritante. Impuesto petrolero. Y la ley de 1910, en 1910 la modificaron. ¿Saben lo que hicieron? Redujeron a la mitad los impuestos de la ley de 1905 que aprobó Cipriano Castro. Las grandes empresas norteamericanas, inglesas y del mundo, ustedes saben cuánto pagaban. 3 lochas, ahora ya yo creo entender de dónde viene Aristóbulo, la expresión esa, 3 lochas. No, me pagaron fue 3 lochas, creo que viene de ahí, porque no es que estoy utilizando una expresión nada más del criollismo venezolano. 3 lochas, eso vale 3 lochas. Es que 3 lochas pagaban por barril el impuesto que pagaban las empresas durante todos esos años de Gómez y después de Gómez. Fueron 3 lochas. Fíjate, ahí Nicolás nos da una visión llamando a la reflexión de las amenazas. Y es importante hoy, de un hoy, pero también el ayer de la reflexión de Chávez, que está vigente, de cómo uno ve la operación de parte de este señor Trump, pero todos los que han pasado por ahí, que pretenden despojarnos, como, y me disculpan la palabra, como unos pillos de nuestros recursos. ¿Qué podemos decir, profesor? Porque el sector universitario, vemos cómo hoy es importante gravitar. Quiero felicitar y usted lleva lo que es el vitral de la ciencia. El vitral de la ciencia hoy es una investigación, una revista arbitrada que nos da varias visiones de la investigación de hoy, con investigadores, con científicos venezolanas y venezolanos que están aportando para las soluciones de problemas que sobrevienen también de estos temas que es el bloqueo y las medidas coercitivas unilaterales. Me disculpa que me enganché un poquito. No se preocupe. No, mire, el tema está centralizado muy bien, como siempre Chávez. Lo que voy a decir va a sonar trillado, pero es importante. El planeta Tierra desde hace 100 años se mueve por energía. Y la principal energía que existe y que va a existir por muchos años es los fósiles. Porque hasta el momento la energía renovable, limpia, verde, como la quieran denominar, sigue siendo una fantasía ante la capacidad y potencialidad que tiene el petróleo y el gas. Y eso está claro, las grandes potencias desde antes de la Primera Guerra Mundial. Están muy claros. Yo voy a colocar 2 ejemplos históricos, sin muchos detalles, por cuestión de tiempo, cómo esos momentos históricos visibilizaron lo que implica el petróleo y toda la geopolítica mundial y regional
En el primer caso que voy a colocar el mundial y el segundo regional. Hace décadas, antes de la caída de las torres de Nueva York, estoy hablando de 2001, años antes, y eso está publicado, eso está en internet, las grandes autoridades del Imperio norteamericano, el Pentágono, la CIA, plantearon la hipótesis de crear caos en el Medio Oriente para lograr tener control del petróleo del Medio Oriente. Estoy hablando ya entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Oigan bien, estoy hablando de 60 años para atrás. Ellos plantearon que el Medio Oriente tiene que estar bajo control de ellos, pero ¿cómo lograr ese control? A través del caos. Y todos sus planes pasaban a las administraciones norteamericanas, pero la política era esa. Bueno, con la caída de las torres, de repente aparece que es Irak la que causó esa caída y es la que tiene las armas masivas. Y con ese argumento, que mucha gente en Irak y en el Medio Oriente, como algunos sectores venezolanos, subestimaron esa amenaza, se burlaron de las advertencias que se estaba haciendo de esta potencia que ha dominado parte del siglo XX y si quiere seguir dominando el siglo XXI, que estoy hablando de Estados Unidos. Bueno, después de ese septiembre de 2001, la realidad se hizo presente, mucho más compleja, terrorífica que las películas. Invadieron Irak. Fuimos testigos en esa generación, vimos por televisión, en tiempo real, cómo invadieron Irak, cómo mataron a Saddam Hussein, donde la soberanía hasta el día de hoy se perdió. Y Estados Unidos controla parte del petróleo de Irak, una potencia petrolera desde hace más de 100 años. Y no conforme con eso, siguen los planes. Llegó Libia, llegó Siria, donde hay vías, petróleo, pero vías para hacer gasoductos, entrada, salida de Asia, África, Europa, toda una región estratégica geopolítica, donde nuevamente se cumplieron lo que ellos planificaron. Eso no fue al azar, eso fue paulatinamente entrando en, como se dice por ahí, en plenos acontecimientos y lograron pues el control del petróleo de Medio Oriente. Eso es un hecho histórico. Hoy en día Libia no existe como tal. No sabemos de Libia, no sabemos qué sucede en Libia, cuál es su realidad política, mucho menos petrolera. Irak, no sabemos nada de Irak. Y Siria recientemente, pues, el presidente tuvo que abandonar la presidencia y está un caos Siria, pero mientras tanto las compañías petroleras norteamericanas están sacando el petróleo. No a tres lochas, como dijo Hugo Chávez en el video, mucho menos. Y la destrucción, la miseria y el futuro fue robado a estos países. Millones de personas de los pueblos de Medio Oriente fueron saqueados, siguen siendo saqueados. Entonces, esa parte de la historia no la podemos desechar porque sigue siendo historia. Otro ejemplo que quiero hablar, que es histórico, reciente, a nivel regional y que tiene que ver con nuestro país, fue la grave amenaza que hubo durante cierto tiempo con el Cartel de Lima. ¿Se acuerda, profesor? Claro. El Cartel de Lima, conformado por presidentes de derecha de la región, se confabularon con los gobiernos norteamericanos, con la OEA,
para hacer los escenarios posibles de ataques no nada más diplomáticos, sino incluso militares contra Venezuela. Fíjese, profesor, ahí hay un tema que es importante ahorita renovar ante la conciencia. Ellos agarraron primero ese fulano cartel de Lima, cartel de pillos, pues, de presidentes latinoamericanos que lo que buscaban era acabar con Venezuela, la Venezuela que nunca van a poder. Después vinieron con otro tipo de discurso y buscar ante el posicionamiento internacional, querer también implosionar nuestra revolución bolivariana que no han podido ni podrán, como es el tema de estas bandas que fueron eliminadas totalmente. ¿Ah? Y ahora andan buscando algo con el tema de los soles que se les va a caer. Y igualmente el narcotráfico. ¿Por qué? Porque epistémicamente, y vamos a trabajar estos temas próximamente, con un contenido estratégico de cómo instituciones como la Organización de Naciones Unidas, investigadores que han estado ahí, que tienen informes claramente que reflejan que la Venezuela de hoy, una Venezuela en paz, que lo hablamos en el segmento anterior, tenemos ya referentes contundentes que se les caen por la gran mentira que buscan hacer. Ahora, profesor, yo quería ver si podemos ir a una pausa, no sé si quería dar otro detalle sobre este... Rapidito, claro, sí. No, yo creo que ante esta realidad, que estaba hablando del cartel de Lima, pero que en conclusión, el gobierno revolucionario, a través de una guerra diplomática, que eso hay que decirlo, también, las grandes batallas de escenarios en los escenarios internacionales fueron épicos. Estaba comandado por en ese momento la canciller Delcy Rodríguez, lograron vencer al cartel de Lima. Hoy en día pues hay nuevamente otra amenaza con el escenario, con la fachada de que somos un país narcotraficante y que esa es la excusa para mandar entonces buques, submarinos nucleares y toda una balcanización que están buscando aquí en la región latinoamericana y del Caribe. Entonces, eso es sumamente grave y nuevamente la diplomacia y por supuesto la defensa militar, porque hay que decirlo, nosotros somos pacíficos, como decía Chávez, una revolución pacífica, pero armada. Tiene que relucir porque no estamos jugando carrito, así como ellos tampoco están jugando carrito. Entonces, el sector universitario, que eso es lo que quiero decir ante la pausa, el sector universitario venezolano tiene un papel predominante en este momento histórico como durante todos estos años. Y ese papel debe ser en el terreno de la concientización, en el terreno de llamar a la reflexión, en el terreno de lo educativo, de lo que implica hacer verle a las nuevas generaciones de estudiantes y por supuesto de profesores, el papel que tienen las universidades, el venezolano, para su soberanía. Porque el momento que la perdamos va a ser muy, muy lamentable y triste cómo la vamos a recuperar. Esto no es un problema del PSUV, no es un problema político de gobierno y oposición, esto es un problema de grandes dimensiones que tenemos que darle el peso debido de nuestras reflexiones, de nuestros deseos, de nuestros escenarios familiares y laborales. ¿Okay? No quiero crear un ambiente de dramatismo, pero los hechos históricos se están repitiendo ahora en nuestra región, en nuestro país. Y no estamos dispuestos, gran parte del país, afortunadamente, a perder nuestra soberanía que la lograron a través de años de lucha por nuestros próceres. Sí, profesor, es importante porque usted está tocando un tema que son los universitarios, agradecido a que este equipo perfecto. Lo que pasa es que estamos gravitando en vivo y en directo, ¿vale? Y el contenido nuestro a estos universitarios, nosotros les decimos que pueden revisar dentro de todas las redes y todo quién es Pino Ardachi, que nos da dentro de la Organización de Naciones Unidas y dio un informe de cuál es la realidad del tema del narcotráfico. Hay un informe bien claramente definido y el que
nos posiciona a una Venezuela de hoy, una Venezuela que siempre ha estado combatiendo el narcotráfico. O sea, por eso es que cuando uno toca estos subsectores, es bueno ir a los contenidos. Yo sé que usted lo estudia, dentro del Instituto de Altos Estudios América Latina lo estudiamos. Saludar a Víctor, ya por ahí Víctor se reportó, el vicerrector académico de la Universidad Simón Bolívar, igualmente Estefanes, el rector, porque estamos viendo cuál es la apreciación real, y felicito a Diosdado Cabello Rondón porque está sumergido en estos temas también, como debe ser, como estudioso y estratega de la seguridad, igualmente de la defensa de la patria, para que a estos docentes, investigadores, con todo el respeto y estudiantes, entiendan que hay un contenido epistémico, una visión de estudio que está ahí, que podemos hacer, ya nosotros lo sabemos, porque ahorita dudar es traición, pero entonces le ponemos también esa visión de que hay estudios internacionales que dan una defensa estratégica de lo que es la Venezuela de hoy, como siempre ha sido, profesor. ¿Vamos a una pausa? ¿Cómo no? Le doy autorización. Ahí sí vamos, entonces nos vamos a una pausa. Bueno, ahí volvemos, ¿vale? Volvemos con esta visión. Una revista de divulgación científica, porque ahorita tenemos que tocar el vitral de la ciencia, que tenemos al profesor Miguel Alfonso, y no podíamos despegarnos de algo que está gravitando hoy, que es el poder popular. Nosotros hablamos y tenemos esa doctrina ya establecida perfectamente, ha dado resultados positivos, que es la unión popular, militar y policial. En lo popular, no podía faltar que esta revista de divulgación, ahí tenemos unas imágenes que quisiéramos que usted, profesor, pues vamos a empezar a pasar esas imágenes, que esa es la número, ¿cuál? La número 51, si no me equivoco. Ajá, esa que está ahí. El mes de agosto. Ajá. Tocamos en el dossier sobre la comuna, el estado comunal que se está construyendo en el país. Entonces, ahí hay varios articulistas que tocaron el tema con diferentes enfoques. La ciencia, por ejemplo, en la comuna. ¿Qué hace la ciencia en la comuna? ¿Con qué se come eso? Ahí está, ese artículo de mi autoría. Tocamos entonces algunos planteamientos, algunas propuestas, la importancia de estar presente la ciencia en la comuna como elemento, como una unidad fundamental e integral de parte del país, parte de la gobernanza, muy importante. Entonces, ahí se toca la parte histórica también. Nuestra querida historiadora, Premio Nacional de Historia de este año, Dulce Marrufo, escribió sobre el tema histórico y el escenario real de conformar un estado comunal. Hay otros artículos que tocan las ventajas, los criterios que deben existir en la comuna para que eso sea realidad. Y bueno, en esa revista, en el dossier, permite pues, tener ciertas visualizaciones sobre lo que se está construyendo en el país. Ese otro artículo de un profesor del Estado Lara, donde toca aspectos muy interesantes, muy contundentes sobre el desarrollo y la construcción de la comunidad en el país. Esa revista salió el mes de agosto, está en internet, en las redes. El link es el vitral de la ciencia .org, y ahí puede encontrar no solamente ese número, sino todos los números. El número 1, esta revista ya va a cumplir 5 años en enero. El equipo editorial está conformado por investigadores, hombres y mujeres, que tienen larga trayectoria, por periodistas, por diseñadores gráficos y también, por supuesto, en el área de la informática. Entonces, le agradezco a Jaspe, vale, mira, él ahorita es
alistado, no, es alumno a sargento. Gracias, Ape. Pues aquí tenemos aquí a la Fuerza Armada, aquí tenemos ahorita alumnos del equipo de producción. No, de aquí, los que están operativamente, aquí estamos aquí trabajando, aquí, fíjese, profesor, con todo el respeto, está Sabiñón, estaba por ahí el teniente Villalobos, todo este equipo perfecto, esto es puro militares, pero fíjese, y aquí vengo con esto, Sabiñón, que es importante, que es la 7T, porque estamos tocando en este segmento la quinta transformación. Política, transformación política y poder popular de los nuevos métodos de gobierno revolucionarios. Por eso es que hoy, y ahí voy, usted me disculpa, esto es una sorpresa que le teníamos con este paréntesis de lo que es el vitral de la ciencia, de lo que hoy los investigadores a los venezolanos, con todo el respeto y la consideración, comandante en jefe y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás, nos dio una instrucción. Porque como líder estratégico, aquí estamos. Y nosotros tenemos esa fórmula corresponsable de ir coadyuvando en la comunicación con profundidad. Si nosotros agarramos de ese vitral, de la ciencia, lo que están haciendo nuestros investigadores, que ahí hay una fórmula, un método epistémico para aterrizar aquí, para ir coadyuvando todas y todos ante amenazas, ante toda esta guerra de una lucha no armada y 1041 medidas coercitivas. Vemos como nuestro presidente y todo el Estado Mayor de Gobierno que lleva esto, propulsa y lleva lo que es el poder popular. ¿A qué le agradezco? Sí. El pueblo está sembrando. Ajá. Y esa semilla, como dice las palabras del Evangelio, puede caer en buen terreno o puede caer en piedras. Vemos un video de las comunas. Vamos a darle y ahí veremos la semilla cómo se está sembrando. Y ahí te tenemos otra sorpresa, porque aquí nosotros no tenemos guión, ni tenemos teleprompter, son invitados de lujo que dan sus reflexiones para que tengamos esa visión estratégica de lo que hace Nicolás y todo nuestro Estado Mayor de Gobierno. Vamos a ver ese video. Desde el núcleo, que son ustedes, desde la célula, que es la comuna, que están naciendo las comunas. Elevar lo local a nivel universal. Lo local, confinado solo a lo local, es contrarrevolucionario. Oigan bien, cuidado, porque uno puede ser contrarrevolucionario creyendo que es el más grande revolucionario de la historia y resulta que está actuando contra la revolución sin saberlo. Lo local, unido a lo universal, en un tejido social y político, es una fuerza revolucionaria formidable. El socialismo es devolver al hombre y a la sociedad su condición social, hacer del hombre un verdadero ser social y por tanto hacer de sus organizaciones sociales. El capitalismo es, en esencia, la fragmentación de la sociedad, el convertir al hombre en náufrago, en un aislado, un solitario. Por supuesto que sus organizaciones, las del capitalismo, serán fragmentadoras, aisladoras, barreras para la comunicación. El capitalismo, para funcionar, para justificarse, necesita el ambiente egoísta, la guerra de todos contra todos, la competencia. Esa es su razón de ser, su visión del mundo, la del capitalismo. Sigo leyendo. La revolución debe, so pena de perecer, de ser capturada, modificar radicalmente la visión del mundo propia del capitalismo. Debe emprender acciones que reconstruyan el tejido social. Y para esto es principalísimo elevar lo local a nivel universal. Establecer relaciones políticas, sociales, económicas, organizativas y espirituales desde la base hasta el nivel nacional. Desde el núcleo, diría yo, desde la célula hasta todo el nivel nacional. Las organizaciones capilares deben conocer las causas profundas de sus males. ¿Cuáles son las capilares?
como los vasos capilares, son chiquiticos aquí, ¿verdad? ¿Cuáles son las capilares? Los consejos comunales son como vasos capilares, los núcleos, las organizaciones que están más dispersas y más en lo micro de la realidad. Sigo. Las organizaciones capilares deben conocer las causas profundas de sus males y las soluciones radicales a esos males. Convencerse que su enemigo es el sistema capitalista y que la solución es el socialismo. Hay que convencerse, no solo repetirlo como una consigna, como unos loros. Siendo así, sigo leyendo, deben ser unidades muy eficientes en la solución de los problemas locales. Deben ser ustedes, se está refiriendo a ustedes, los que están en lo micro, deben ser unidades muy eficientes en la solución de los problemas locales, pero también eficientes en la lucha por la construcción del socialismo y su defensa. Capaces deben ser de movilizarse por objetivos políticos que vayan más allá de los mezquinos contornos de su aldea existencial. Capaces de ver y sentir el mundo y de actuar para modificarlo. Yo lo que quiero es apretar el acelerador, que apretemos el acelerador. No podemos quedarnos en el Consejo Comunal local allí. No, vamos a un salto. Llegó el momento del salto a las comunas, a la organización superior, a la organización política. Fíjate, es importante porque estamos hablando de los nuevos métodos de gobierno y poder obediencial, comunas y circuitos comunales, consolidar las 3 R.Next y los nuevos métodos del buen gobierno revolucionario. Profesor, le agradezco que esté con nosotros participando, porque son temas que hoy, referente informativo, no podía quedar en un tema panfletario nada más. Y hoy vemos cómo nuestra línea de planeamiento, nuestra orden de operación, lo que nosotros le damos a en nuestras academias militares, uno como docente de la Universidad Militar, a nuestros cadetes. Ahorita estamos con los aspirantes a cadetes porque llega el tema ahorita del nuevo año. Igualmente los que ya están dentro del plan de estudios estratégico de nuestra Universidad Militar, que le damos también clase. Entonces, en esta hoja de planeamiento, de la planificación, en una orden de operación que nos da nuestro comandante en jefe, Nicolás Mauro Moro, vemos como en paralelo está la investigación activa, está el vitral de la ciencia estudiando con alto relieve y nos lleva a una profundidad hoy con Hugo Chávez. Entonces hay Wilder, Omar y Zahir, hay que felicitarlos, son el equipo de producción estratégico de cómo vemos hoy que hay todo un contenido aquí. Esto no es aéreo, esto no es aéreo. Esto Nicolás tiene un contenido de profundidad que yo quería que nuestros investigadores, y lleva en esa tutoría también, en esa vocería, porque tiene investigación ahí, que nos dé su visión epistémica de lo que hemos estado viendo. Muy bien, mire. Me disculpa que me engancho un poquito. No, es que el tema engancha a cualquiera que está metido en la candela. Sí, yo me voy a permitir el atrevimiento de dar una modesta clase de fisiología, porque Chávez lo tocó de una forma magistral. Claro. ¿Me da permiso? No, que ¿cómo me da permiso? Te he invitado aquí permanente. Bueno, yo soy biólogo celular. Yo lo sé. Soy biólogo celular y muchos años de investigación en VIH, en células infectadas por el virus. ¿Usted estuvo en el tema del COVID? Sí, también. Está investigando. El tema del virus, del COVID, todo esto. Voy a hacer la analogía, y él lo hace, Chávez lo hace, pero voy a profundizar. Yo ahorita moví la mano y estoy escuchando mis palabras y estoy viendo que la cámara 2 está encendido. Eso es porque mis células nerviosas están percibiendo todas estas señales y están dando órdenes a través de impulsos nerviosos que viajan en microsegundos al músculo y me permite mover la mano.
o me permite ejercer las cuerdas vocales y emitir unas voces o una voz. Me permite estar sentado en esta posición. Me permite ir razonando lo que voy a decir. Todo eso ocurre en la célula, en este caso nerviosa, que comanda a mi cuerpo, vamos a llamarlo país. Esa comuna, esa célula, ese núcleo, donde están ocurriendo todos estos procesos celulares de microsegundos, permite pues que la integridad de mi cuerpo esté en consonancia con lo que deseo decir, con lo que estoy viendo, con lo que estoy escuchando. Si este equilibrio que hay en mi cuerpo porque estoy vivo y estoy tomando energía de las mitocondrias que existen en cada una de las células de mi cuerpo, esa energía me permite hacer lo que estoy describiendo, pues todos estos procesos celulares que están ocurriendo en este momento. La visión que tengo ahorita del estudio, del camarógrafo, está ocurriendo porque están ocurriendo impulsos nerviosos de nervio óptico y estoy obteniendo una visualización del estudio. Entonces, con este ejemplo real, con una explicación muy resumida de lo que está ocurriendo en mis células nerviosas, en la comuna tiene que haber esa integración de cada uno de nuestros compañeros, vecinos, camaradas, en la parte económica, social, deportiva, científica, haciendo que ese territorio sea resuelto a corto, mediano y largo plazo las problemáticas a través de la gobernanza. Ahora, si esa célula nerviosa pierde el control, que se cree que es la única que tiene el control, que no existe un cuerpo, que no existe el intestino o el músculo esquelético que me permite mover la mano, esa comuna entra en un ambiente egoísta, vamos a, entre comillas, cree que tiene el poder y la capacidad para ejercer todo lo que el cuerpo necesita hacer y muere. Y hace que el cuerpo muera. Otro ejemplo, si una de esas células pierde el control, no nada más nerviosa, cualquier parte del cuerpo humano pierde el control en su equilibrio, en su regulación, puede aparecer cáncer. Y esa célula descontrolada no solamente en proliferación, es decir, aumenta el número de células por minuto a una enorme velocidad, donde está usando energía que yo la estaba usando en mis condiciones de salud, ahora estoy permitiendo que crezca el cáncer, eso va a destruir el cuerpo llamado país. No sé si me estoy explicando, pero el cuerpo humano, el cuerpo de los seres vivos en general, hay una correlación enorme entre las células, hay comunicación permanente, aún durmiendo, aún estando anestesiado, hay comunicación entre las células de mi cuerpo. Y por supuesto eso hace que yo sea Miguel Alfonso, una esencia, mi personalidad, mi historia, etc. Cada uno es un ser especial. Gracias a ese núcleo, a esas células que acabo de describir de una forma resumida. Me voy ahora para lo social, la comuna. La comuna... Profesor, dígame. Un detalle ahí. No sé si me estoy alargando mucho. No, un inciso. Es como un ecosistema. Sí, exactamente. Disculpa. Hablando biológicamente, Ajá. es un ecosistema. Nuestro cuerpo es un ecosistema, donde hay diferentes células. Para potabilizar un poco. Claro. Porque fíjate. Yo estoy tratando de usar palabras. No, he recibido mensajes del sector universitario Okay. que felicitan el trabajo que no conocían, pero también del pueblo llano, ¿vale? Esos caminos reales, me dice, profesor, pero ¿cómo se come esto? Exactamente. Entonces ahí, pues esto se ve, y quiero saludar a la militancia de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela y al Gran Polo Patriótico, porque también hay una referencia y un respeto igualmente de mi parte, todo el equipo, de que son esos detalles epistémicos que yo quisiera en ese ecosistema que nos da esa visión Chávez y nos da esa visión hoy con este plan estratégico de la 7T. Podemos ir construyendo lo que requiere la patria
que es un poder popular fuerte, vigoroso, que salte ante cualquier amenaza, pero también a lo que realmente es esta guerra y esta lucha no armada, porque es la producción, es igualmente resolver nuestros problemas en lo local. Es esa visión, porque Vital de la Ciencia tiene hoy toda una investigación que podemos aprovechar. Exactamente, de Me lo disculpa local, que- me no, disculpa muy que me bien, enganché. de lo local a lo universal. Ese ecosistema nos va a permitir que, vamos a estar claros, no va a ser en 3 días. Claro. Un ser humano se hace consciente en varios años de crianza, salud, etcétera. Bueno, este ecosistema, esta gobernanza, tiene que ir creciendo con pilares, columnas sólidas, en claridad política, en claridad ideológica, ¿ok? Estar claro que el momento que falle, no es que va a fallar esa parte del territorio, el ecosistema empieza a perder equilibrio y aparecen problemas nuevos. Y eso es lo que hay que cuidar. Porque hay un temazo, profesor. La gobernanza que nosotros tenemos viene de la colonia española. Tendrá su beneficio, pero las grandes desventajas es que no están cumpliendo con la realidad de hoy tan más compleja que en ese tiempo. Entonces, y mucho más con lo que se está construyendo con la Revolución Bolivariana. No está dando respuesta. No está dando respuesta. Aquí, con esta gobernanza que se está construyendo entre todos, lo ideal, lo que se está pensando como objetivo, es dar la mayor felicidad posible a nuestra población. Y eso va a implicar el esfuerzo local, regional y nacional de todo lo que está implicado en esta red que se está conformando bajo las leyes del Estado, ayudándose pues a construir estos espacios de territorio, de comunidad, de gobernanza, de poder popular, ahí viene la palabra poder popular, donde le está dando los pilares al futuro de este país y su crecimiento como una población dentro de este gran ecosistema llamado planeta Tierra. Sí, profesor, fíjese, y ahí hay un tema que también toca el tema urbanístico. Hay que recordar un poco los que estudiamos todo esto del Plan Rotival, Ajá. que empezó a emerger en 1930, que vino Villanueva y asumió también todo este tipo de arquitectos, porque estamos tocando también el territorio, la toparquía. Entonces, Frutovivas. Frutovivas también. Hay varios arquitectos que están metidos, bueno, él ya murió, pero hay una generación que... Pero fíjate, estamos tocando el tema en la toparquía también, esos escenarios hoy de cómo el poder popular se le está dando una participación activa en la construcción desde lo local, desde la toparquía, para ir construyendo y respetando armónicamente. Armónicamente significa mira, esto no tiene ninguna desperdicio. Aquí está, lo que es hoy gobernar junto al pueblo, el pueblo gobernando. Y es hoy una visión de que vamos por muy buen camino, porque el señor Trump, que es un casinero, ni esos gobiernos que están allá, van a tener que siempre entender que la Venezuela de hoy se respeta. Que la Venezuela de hoy tiene una visión del padre Bolívar y del que hoy estamos metodológicamente evolucionando desde nuestra doctrina para seguir en independencia y en soberanía. Profesor, antes de ir a la pausa quería dar un toque. ¿Qué le parece? Bueno, mire, creo que el programa de hoy pues, ha dado temas y enfoques muy, muy importantes y muy necesarios. Vamos a una pausa y volvemos, vamos a una pausa y volvemos. Ah, bueno, entonces volvemos después de la pausa. Claro, y tenemos un tiempo Y provechoso porque tenemos que volver con Chávez. De acuerdo. No nos podemos despegar con Chávez y con Nicolás. Vamos a ir a una pausa.
ya estamos aquí activos, ¿vale? Importante, aquí estamos ajustando aquí todo el material de referente informativo, porque esa dinámica que hoy tenemos que ir construyendo y el que no podemos dibujar, no está la Constitución, está las 7 T hoy estratégicas y las leyes que están materializando hoy la fortaleza de un Estado social. Ahí nosotros no nos podemos despegar de la realidad, porque el petróleo es hoy importante estudiarlo, porque como lo empezamos ahorita con lo que en el primer segmento nos dio esa visión estratégica de las amenazas, de esta operación, como lo dijo Chávez en su momento, de los golpes de Estado que le han dado a presidentes nacionalistas en Venezuela. Vamos a ver unas cápsulas con Hugo Chávez, que es importante, y quisiera también ver, como siempre, nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Vamos a ver esas cápsulas. Porque este país, nuestro país, bueno, no es Rusia, no es una gran potencia, no es China, pero bueno, tiene una importancia, una importancia grande. Si lo vamos a ver por el lado económico, la primera reserva de petróleo de este mundo. ¿Ve? Cuando se acabe el petróleo en casi todo el mundo, que para allá vamos, eso podría ocurrir quizá a finales de este siglo. El petróleo ha comenzado a escasear en buena parte del mundo. Cuando se acabe el petróleo en este mundo, quedarán 5 países todavía con reservas importantes. Rusia, Irán, Arabia Saudí, Irak y Venezuela. Y otros más, pero te estoy hablando de los gigantes petroleros. Ese es un asunto que le da a Venezuela una importancia especial, y no ahora, desde hace un siglo. ¿Cómo es que te llamas tú? Elena. 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 Elena, como mi madre. Elena, fíjate. Todos los presidentes que por aquí han pasado, desde hace 100 años, y que pretendieron tomar las riendas del negocio petrolero venezolano, todos fueron derrocados. Cipriano Castro, comenzando el siglo XX. Después Isaías Medina. Después Carlos Delgado. Antes de él Rómulo Gallegos, un gran escritor. Carlos Delgado lo asesinaron. Y yo, derrocado. Y la causa fundamental, el petróleo. Porque los países, digamos, poderosos de Occidente necesitan ese petróleo. Yo creo que ese es un factor de mucho peso, que no tiene que ver exactamente con el miedo, porque ¿quién le va a tener miedo a Chávez? A nosotros, pues somos gente de paz. Nosotros cuando nos metemos con alguien es porque nos defendemos. Como dice una copla llanera, yo soy como el espinito, esa es una mata en el llano. Yo soy como el espinito que en la sabana florea. Le doy aroma al que pasa y espino al que me menea. ¿Ve? Entonces no creo que sea miedo, sino es parte del juego político. Pero además de eso, Venezuela, además del petróleo, está la parte política. Se trata de lo que algunos llaman el mal ejemplo. El mal ejemplo de Venezuela, ¿ves? Bueno, algunos lo llaman ellos el mal ejemplo. El golpe contra nosotros aquí lo lanzaron y quizás se apresuraron un poco. ¿Tú sabes por qué? En mi criterio, antes de que ganara Lula las elecciones. Porque fue el golpe de 2002, siendo Lula candidato. Bueno, pasó lo que pasó, gana Lula, y luego comienza un proceso de un despertar, un renacimiento del proyecto Sur, o del proyecto Suramérica, que tenía más de 100 años y mucho más que defenestrado, cercenado. ¿Cuántos golpes de Estado dieron aquí, en este continente?
¿Cuántos han dado? Y todos, sin excepción, planificados. Lo que hay que ver es el antecedente de Venezuela. Yo es un país que conozco muy bien. Pues el petróleo. Es la mayor potencia petrolera del mundo. Cuando tú sumas petróleo convencional y no convencional. ¿Qué significa el no convencional? El petróleo pesado. Y está en la región ahí del lago Maracaibo, etc. No me quiero perder en eso. Pero oye, ¿qué significa? Que ahí viene el petróleo, cuidado. Aquellos que están hablando mucho de energía verde, que es todo un tema que nos atañe a México, porque nosotros también somos potencia petrolera, sobre todo ustedes aquí en Tabasco. Vienen los tiempos muy, a mi juicio, esa es una hipótesis que emito, pero ya se está cayendo todo lo de la energía verde, fueron muy a prisa. Ya ves, todos los carros eléctricos tampoco están funcionando. Tesla ha tenido problemas, los chinos le están comiendo la partida a Estados Unidos la cuestión de los carros eléctricos. A nivel de energía solar eólica, los chinos son la gran potencia. Ya le ganaron a Europa y a Estados Unidos. Entonces ya a Estados Unidos y a Europa no les conviene ya más el tema de la energía verde. Yo lo diría en términos más suaves, para que veas que vengo muy moderado, se pospuso. Nadie está diciendo que no va a existir, yo creo que es una necesidad, pero debe entrar dentro de una diversidad de energéticos. Aquel país que tiene su petróleo y su gas, no veo por qué lo va a dejar de usar, que es tipo México. ¿Por qué se va a suicidar México, que no tiene tecnología para la cuestión energética, sobre todo la verde? Ahí hay que tener mucho cuidado con ese asunto. Entonces Venezuela... Perdón, el petróleo va a seguir. Sí, el petróleo. Y Venezuela es clave porque es, dices... La primera potencia petrolera del mundo. Si tú sumas petróleo convencional, que ustedes extraen aquí, ¿no? El Olmeca, etcétera, más el pesado, que tiene mayor cantidad de azufre, tiene el primer lugar del mundo. Eso es lo que está en juego en Venezuela. Primer dato. Segundo dato histórico. Siempre fue el rancho de los Rockefeller. Siempre. Y hoy los Rockefeller pues, son el deep state de Estados Unidos. Rancho, no te dije fue un país, no. Era rancho de los Rockefeller. Y hoy... Esto es, mandaban, hacían y deshacían. Hacían y deshacían. Rancho, ya no daba para más, no era un país eso. Obviamente sabían lo del petróleo y ahí entra el Standard Oil, que hoy la sucesora es ExxonMobil, con la que hay problemas. ¿Por qué razón? Ya la habían dejado entrar, empezaron a dejarlo, Maduro les dio oportunidad de entrar. Y incluso hay problemas con Guyana, que es frontera con Venezuela, por esta provincia del Esequibo, que ya se metió Gran Bretaña, etc. Mira, se empieza a complicar la cuestión del petróleo. Estratégicamente, Venezuela es... Comprueba que hemos pasado victoriosos y airosos todas las pruebas de la guerra imperialista contra Venezuela y que Venezuela avanza hacia altos niveles de crecimiento, paz, prosperidad, armonía, tolerancia, y que más del 80%, de acuerdo a todas las encuestas, quiere es que trabajemos por atender los problemas de la gente, que más del 90% rechazan las opciones extremistas y al fascismo. Son números redondos. Más del 90% rechaza cualquier tipo de fórmula fascista, intervencionista, golpista sobre Venezuela. Y más del 80% aprueba el camino de la convivencia, la armonía, la tolerancia y el trabajo. Si decimos que estamos en un momento excepcional, que lo hemos construido en colectivo, como país, como pueblo, también tenemos que decir que desde el norte el imperio se volvió loco y ha renovado como un refrito podrido sus amenazas a la paz y a la tranquilidad de Venezuela. Así que avanzar con la 7T, avanzar en todos los frentes de manera simultánea y prepararnos para ganar la soberanía y la paz en cualquier circunstancia que se presente en los días, meses y años por venir, para volver a derrotar al imperialismo norteamericano en cualquier variante que ellos pretendan contra nuestro noble, pacífico, trabajador y amado pueblo de Venezuela. No esperemos nada
sino de... Fíjate, esto es importante porque empezamos con las agresiones y le hemos dado toda una visión en este programa, con usted, con el vitral de la ciencia, pues, con esa visión estratégica de ir a la profundidad, lo que el sector universitario venezolista, soberano, está hoy trabajando en favor de nuestro pueblo, porque esto es identificar a los enemigos también. Dudar es traición. El que se queda callado algo trae en la mano, o el que anda escondido por ahí. Para eso tenemos nosotros los sistemas de inteligencia y contrainteligencia pendiente ahí. Saludar a nuestro mayor general Alexis Rodríguez Cabello, al SEBIN, igualmente a la Dirección General de Contrainteligencia Militar, a nuestro mayor general Marcano Tábata, pero igualmente a nuestros 6 CPC, la investigación estratégica y a la Policía Nacional Bolivariana. Por eso es que dentro de estos enfoques nosotros queríamos culminar el programa de hoy con su visión de lo que es el petróleo, de lo que son las amenazas, pero también la visión de mantener la paz, una paz que nos ha costado, una paz que hoy no nos pueden arrebatar nadie. Y por el contrario, lo que queremos es pronunciamientos, así como están todos, porque no se le puede arrebatar, no se puede destruir un empresario, porque eso es lo que pretenden aquellos también, que uno le compre todo a ellos. No, 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 si aquí tenemos productos buenos. Nosotros tenemos que proteger todo nuestro andamiaje. El poder popular, lo hablamos ahora. Nuestras empresarias, empresarios, grandes, pequeños, medianos, lo que nos ha costado el sistema económico que estamos gravitando. Y todavía falta, pero vamos por un buen camino. ¿Qué podemos decir, apreciado profesor? Discúlpeme que me enganché aquí. Varias cosas podemos decir. Mira, afortunadamente tuvimos un Chávez. Afortunadamente apareció Chávez en el 92 y dio vuelco a la historia de este país y de la región. Y no estoy exagerando. Apareció Chávez y ganó la presidencia gracias al apoyo del pueblo, el poder popular. Y a esa visión que fue madurando cada vez más, mucho más clara, logró las alianzas con China, con Rusia, con Putin. Y este conocimiento que desarrolló junto con sus equipos ha permitido tomar conciencia a lo largo de estos 25 años de la importancia geopolítica que tiene el petróleo, nuestro petróleo, en la geopolítica mundial. No fue de gratis haber visitado a los países, como se le denominaban, el eje del mal, por nuestro Chávez, dando confianza a los dirigentes de esos países árabes y que permitió pues fortalecer a la OPEC en ese año 2000-2002, permitiendo pues un nuevo vuelco de lo que implica la energía petrolera en el mundo. Hoy día, cada vez más claro, la energía limpia, la energía la verde, etcétera, realmente no va a ser solución, duele decirlo como biólogo, pero uno tiene que estar pisando la tierra. La realidad es que la energía petrolera, la del fósil, la contaminante, es la que va a predominar por muchos años más, sin ser especialista petrolera. ¿Ok? Y eso, en los países industrializados, solamente Estados Unidos gasta la 1/4 parte de la producción mundial diaria en petróleo. Estamos hablando más de 20 millones de barriles diarios, gasta, utiliza toda esa maquinaria de los Estados Unidos para mantener su calidad de vida, entre comillas. Ese costo energético, si todos los países tuviesen esa capacidad, no hay petróleo de aquí a 50 años. El tema es que con ese costo, ese gasto de energía que usa en este caso Estados Unidos, hace que la caída de reserva de petróleo cada vez está disminuyendo. Y eso ellos lo saben. Ellos lo saben y estoy claro que tienen calculado más o menos en qué tiempo va a disminuir tales reservas. Por lo tanto, tienen planes de largo plazo de controlar las grandes reservas del mundo en petróleo. Y una de ellas es Venezuela. Entonces, olvidémonos aquí del tema ideológico,
Aquí Llama a la unidad nacional, profesor. Por supuesto, por supuesto. Nosotros somos un país petrolero de hace más de 100 años, en un territorio que es nuestro, es sagrado, está nuestra riqueza, no nada más petróleo, gas, somos la cuarta potencia, si no me equivoco, en reserva de gas, que mueve también a todo el proceso industrial del mundo. Entonces tenemos que estar claros. Luis Araque, él usaba una frase, yo la leí, lastimosamente yo nunca lo conocí personalmente. El que no conoce lo que tiene, no lo va a cuidar. El comandante Fausto. Exactamente. El que no conoce lo que tiene, no lo va a cuidar. Y Luis Araque, como persona estudiosa, estudió el petróleo, hizo escuela, y la importancia del conocimiento sobre nuestra riqueza. Y eso las nuevas generaciones, sin necesidad de estar en una ingeniería petrolera, sin estar en una carrera de geoquímica, necesita conocer a profundidad todo este tema de la petróleo, la geopolítica, que no es cuento de camino. ¿Ok? Gómez, durante 25 años, tuvo que usar a las grandes industrias extranjeras, por supuesto por la presión política, militar inclusive, porque aquí no había gente preparada para manejar la industria petrolera. Hoy tenemos nuestra gente que hay que seguir formando y manteniendo pues, el conocimiento. Profesor, se nos quedó corto el programa. Sí. Imaginémonos esto, ¿vale? Necesitamos más energía y tiempo. No, necesitamos más tiempo y usted sabe que es invitado permanente. Gracias. Miguel Alfonso, quiero agradecerte, un patriota universitario. Bueno, esperemos que pasen un feliz día, profesor. Igualmente, nos vemos en otra oportunidad. y en sana paz en este país. Sana paz. Que pasen un feliz día, nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego, un hasta luego por ahora.